Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Entonces ahora, hermanos, Pablo pasa a describir las cualidades del obispo y ahora pasa a hablar de los requisitos positivos del obispo. Dice en primer lugar que el obispo debe ser hospedador, o sea, dice que debe ser acogedor. Ahora, hermanos, tenemos que entender esta palabra también. Una persona que invita a personas a su casa, esa sería una manera fácil de entenderlo. Pero, hermanos, el punto de invitar personas a su casa, y esto es importantísimo que lo podamos ver, es que el requisito acá es que el obispo está más allá del hecho de invitarlo a las cuatro paredes y un techo. Aquí tiene que ver con el hecho de que el obispo invita a las personas a su vida. ¿Entienden la diferencia? Tiene que ver con el hecho entonces que el obispo invita a personas a su vida, les invita a su casa para que sean personas que entren a su vida. Ahora, hermanos, todo cristiano de hecho debe ser así. Honestamente, y en este sentido, hermanos, es algo que tenemos que trabajar muchísimo nosotros como cristianos. Porque no importa cuán grande o cuán pequeña sea tu casa, no tiene que ver esto con la hospitalidad. No tienes que tener una casa grande, no tienes que tener mucha comida, no tienes que tener muchos ambientes en tu casa para invitar a una persona a tu casa. Porque el punto no es la comida, el punto no es el espacio, el punto es la comunión. El punto es invitar a la gente a tu vida. Porque es verdad, aquí en la iglesia, hermanos, ¿sí o no que conversamos? Y espero que usted tenga el ejercicio de conversar con todos. Ahora, ¿sí o no que conversamos? Claro, conversamos, nos reímos. Nos conversamos las cosas que nos preocupan, ¿no es cierto? Pero otra cosa es invitar a una persona a tu casa. De vuelta, una cosa es que aquí conversamos, otra cosa es invitarte a la casa porque allí se ve cómo eres, se ve cómo tu familia se desenvuelve. Ahí se ven a tus hijos en tu casa. En cierto sentido, invitar a una persona a su casa es ponerse vulnerable porque de una manera muestras cómo eres. Invitar a la casa en cierto sentido es abrir tu corazón y por eso muchas veces no nos gusta hacerlo. Dicen, no, ponen la excusa de, no tengo espacios. O no, pasa que no tengo comida, no he comprado, no he pasado por el comisariato, o no tengo dinero. En todo caso, más bien, ¿sabes qué? Reunámonos afuera. Vámonos para tal lugar. Y por cierto, hermanos, quiero que se entienda esto, No digo que cada persona que responda de esta manera está mostrando que no es hospitalario o está mostrando que no quiere ser accesible a su vida. Por favor, tómelo bajo el contexto de lo que estoy diciendo. Hay veces que sí, el espacio no es cómodo. Hay veces que sí, la comida no es suficiente. Hay veces que sí, no hay recursos, es verdad. Y eso es entendible. Pero mi querido hermano, que eso no sea obstáculo para usted, para aún así pedirle a su hermano que venga a su casa y pase tiempo con usted. Es más, hermano, escúcheme, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a su casa? Yo tengo meses que no invito a nadie a mi casa. No quieren venir. Ahora, si quieren venir, hermano, están todos invitados a mi casa, Todos invitados. Pero, hermano, haga este ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a su casa? Y cuando digo a alguien, estoy hablando puntualmente a un hermano de la iglesia.
Ojo, no estoy diciendo, escúcheme, no estoy diciendo cuándo fue la última vez que usted recibió gente en su casa. ¿Sabe por qué le digo esto? Y aquí está la diferencia. Porque muchas veces hay personas como yo que se invitan solo en las casas de los otros. ¿Confirma, Lisa? Efectivo. Listo. Hay personas como yo, caraduras, que nos invitamos solos en la casa de otros. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a su casa con el deseo de que entre a su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a su hermano miembro a su casa? Y esto es más profundo, hermanos. Porque de vuelta, uno puede ser hospedador y no necesariamente abrir el alma y abrir el corazón, sino solamente querer mostrar que uno es hospedador y ya. Pero hermanos, gracias al Señor por su palabra que nos enseña. Entonces, hermanos, que seamos nosotros, hombres y mujeres, que nos necesitamos, que nos queremos, que por un lado estamos expectantes que algún día nos inviten a la casa para decir claramente que sí, pero por otro lado, con un deseo real y práctico de invitar a otros a nuestra casa. Cada cristiano debe ser hospitalario, debe ser hospedador, y especialmente una persona que anhela ser obispo de una iglesia, una persona que anhela el pastorado en una iglesia. Debe ser una persona que invite a las personas a que entren a su vida. Otra característica positiva del pastor o del que anhela el pastorado es que es amante de lo bueno. Ahora, esto es interesante, este requisito, porque puede ser amante de buenos hombres. Esto es un punto importante. Hay personas que no son amantes de buenos hombres. Hay personas que son atraídas por muy malas influencias. Pero realmente aquí el texto es un poco más general, de hecho. Los obispos son personas que aman lo que es bueno, no lo que es malo. Ahora usted preguntará, ¿qué es bueno y qué es malo? Bueno, la Biblia claramente nos muestra en su palabra y bajo los mandamientos del Señor, nos muestra lo que es bueno, nos muestra lo que es malo. Pues así de sencillo. El oficial en una iglesia es una persona que anhela lo bueno. Pero también otro requisito dice que es sobrio, que significa que sea prudente o que es serio. Ahora, pero la pregunta aquí sería, ¿en qué contexto, cuando dice que es sobrio, que también significa que sea serio, aquí la pregunta es, ¿en qué contexto está hablando de la seriedad? Pues una persona sobria, una persona prudente, una persona seria, es una persona sabia que toma buenas decisiones. Como verán, hermanos, estamos claros que por supuesto necesitamos personas así en el liderazgo. Hermanos, cuando dice que la persona sea seria, no está hablando que la persona no haga bromas, sino que está hablando de que sea una persona sabia, una persona que sabe tomar buenas decisiones. Y hermanos, no es a la ligera las decisiones. Por eso necesita seriedad en estas cosas. Otro requisito que dice el texto es que es una persona justa. Esta palabra justa tiene que ver con el hecho de tener buenos tratos o tener tratos justos con otras personas. No tratar a algunos bien y a otros no tan bien. O sea, no tiene favoritismos. Es una persona disciplinada en este sentido y tiene su vida bajo control. En este sentido, hermanos, porque el tener la vida bajo control es la muestra también de una persona santa. Es una persona apartada a Dios. Es una persona apartada del pecado. Como por cierto cualquier cristiano, pero a estos hombres se lo destaca por eso a leguas. Es por eso, mi querido hermano, escúcheme. Y hermanas también, porque gracias al Señor, nuestra iglesia se está formando de una manera que tanto hombres como mujeres, por supuesto, tienen la responsabilidad de discipular, de evangelizar, ¿no es cierto? Así que le quiero aplicar esto a todos. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, óigame con mucho amor. Cuando usted está encargado de una persona y usted está discipulando a una persona, y cuando usted piensa que esa persona ya está lista para que la iglesia lo conozca, para que pueda ser parte de la membresía de una iglesia, y si por alguna razón la iglesia ve que esa persona no está lista todavía, por favor, mi hermano, por favor, mi hermana, no se desbalance. No se desbalance.
no tenga favoritismos, sino más bien en humildad, escuchemos lo que los hermanos dicen y en todo caso, trabajemos más alguna de esas circunstancias. Pero cuidado, hermanos, de pensar de que tenemos ahijados o que tenemos, porque si decimos hijos es otra cosa, no es hijos espirituales, pero cuidado del hecho de pensar que tenemos ahijados y que son personas intocables porque yo lo estoy discipulando, porque usted lo está discipulando. No, hermano. Tengamos tratos justos, ¿ok? Tratos justos. Finalmente, otro requisito dice que es dueño de sí mismo. Este requisito de ser dueño de sí mismo, en cierto sentido, es una definición de las demás características, o en cierto sentido es un resumen de las demás características, porque dice que tiene dominio propio, dice que se controla a sí mismo, y esto tiene que ver con un fruto espiritual, tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Por tanto, con el dominio propio, entonces, hay asuntos, entonces, que uno a veces puede estar iracundo, uno puede estar pendenciero, uno puede estar dado al vino, pero con el dominio propio uno no cae en esas cosas. Entonces, si queremos poder resumir en 2 puntos, el carácter de un anciano sería algo así: irreprensible y con dominio propio. Porque todo lo demás que se ve desarrollado aquí tiene que ver con la aplicación de aquello. Irreprensible es una palabra que puede resumir todo, pero también la palabra dominio propio es una palabra que también puede resumir todas las características. Ahora bien, como una parte muy breve, fíjese por favor que hasta ahora no hemos visto ninguna descripción de un anciano que no se requiere de todos los cristianos, y espero que todos estemos de acuerdo con esto. Podemos ver que la Biblia nos dice que un anciano debe ser así, igual que cada cristiano. Hermanos, los cristianos debemos ser irreprensibles. Hermanos, los cristianos todos debemos ser irreprensibles con respecto a lo que es el matrimonio. Tenemos que ser irreprensibles con el hecho de tener nuestra casa bajo control. No ser soberbios, no iracundos, no dados al vino, no pendencieros, no deshonestos, sino más bien hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hermanos, Dios manda esto a cada uno de ustedes, así como lo manda a los pastores. Así que, por supuesto que ninguno de nosotros estamos exentos. Este mensaje entonces es para los ancianos, y esto es un mensaje bueno, un mensaje que me aplica a mí, por supuesto, pero mi querido hermano, también te aplica a ti. Hasta ahora, por lo menos, sin ninguna diferencia. Es requisito para los obispos, claro, no pueden servir sin estos requisitos, pero un cristiano también tiene que ser así. De hecho, tiene la semilla para que salga todo este fruto. No tiene que ser pendenciero, no tiene que ser iracundo, tiene que tener dominio propio, tiene que tener el dominio con sus palabras, con sus acciones. Tampoco debe ser dado al vino, también debe ser justo, también debe ser santo, debe ser dueño de sí mismo. Por tanto, hermanos, esto es para nosotros, para todos nosotros. Entonces, mientras ustedes se preparan, hermanos, para votar por futuros pastores, pensando en estas descripciones, mis queridos hermanos, no olviden examinarse a sí mismos. Es muy fácil de decir, ¿no? Bueno, no voy a votar por tal persona porque tal persona no cumple los requisitos. Pero yo te pregunto a ti, mi querido hermano, ¿tú en verdad lo estás cumpliendo? Porque es preciso también que usemos esta excusa, ¿no es cierto?, de observar a otros para que también nosotros nos enfoquemos a nosotros mismos, si es que estamos creciendo en santidad con estas descripciones, para que tengamos una buena conciencia y, por supuesto, para que tengamos una buena conciencia en el momento de elegir a hombres para el obispado. Así que, por un lado, hermanos, escúchenme, no sean tan duros a juzgar a otros, hasta que, por supuesto, se examinen a sí mismos. Este es el principio. Pero por otro lado, hermanos, escúchenme, sí tenemos que buscar a estos hombres con estos requisitos, porque son los requisitos puestos por Cristo. Estos requisitos son características o cualidades de que los hombres llamados las tienen y que se notan. Tanto las positivas tienen que notarse y las negativas
O sea, las que no tienen, tienen que notarse que no tienen. Por lo tanto, hermanos, oremos por estos hombres. Oremos, hermanos, para que tú puedas y quieras ser uno de esos llamados. Oremos, hermanos, para que nuestros hermanos oigan el llamado de Dios. Oremos, hermanos, para que los hombres crezcan en estos requisitos y por lo tanto ser una iglesia en donde Dios está poniendo muchos dones para agrandar el reino. Finalmente, hermanos, en nuestro pasaje nos dice que un pastor, un obispo, un anciano debe ser irreprensible en cuanto a la doctrina. Eso nos dice el versículo 9. Esa es la última descripción que Pablo menciona de un anciano, de un pastor. Fíjese por favor, dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con su enseñanza y convencerlos a los que contradicen. Pero fíjense, hermanos, que este requisito está al final. O sea, esto es al final. Lo que quiero decir es esto. Primer requisito es tu casa. Segundo requisito, tu carácter. Al final, tu doctrina. No porque no es importante. Es importante, por supuesto, es muy importante. Y ya lo vamos a desarrollar. Pero las otras dos cosas son más importantes. Primero tu casa. Primero tu carácter. Y después vamos a ver el tema de doctrina. ¿Y saben por qué? Escúchenme, hermanos. Porque se puede enseñar a cualquier hombre doctrina. Pero en clases no puedes enseñar carácter. Esto es lo que muchas personas no entienden cuando se inscriben en seminarios bíblicos. Saber el consejo de Dios es relativamente fácil, pero vivirlo requiere que el Espíritu de Dios obre un día a la vez en nuestras vidas, con la mortificación de pecados y el ejercicio de la fe. Es por eso que muchos seminarios se equivocan al recibir personas sin tener la recomendación de sus pastores. Porque se puede enseñar a cualquier persona doctrina, pero en clases no puedes enseñar carácter. Eso es forjado a través de la humillación a la palabra de Dios, a través de la perseverancia. Como dice Pablo en los Romanos, la paciencia de las Escrituras. Entonces, si encontramos un hombre que es fiel a su esposa y que tiene su casa bajo control, entonces podemos enseñarle la doctrina. Podemos enseñarle para que pueda enseñar o retener la palabra. Eso no es difícil. Es mucho más fácil el hombre que tiene mucho conocimiento pero no tiene el carácter. Lamentablemente, en muchas iglesias esos hombres los eligen, hermanos. Pues saben mucho, saben todo, sí, pero en su vida es un caos. Y su carácter no cumple con esos requisitos. Entonces, el conocimiento es requisito, pero es al final. Es importante, pero al final. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y por qué es importante? Bueno, Pablo le dice a Tito que el hombre de Dios debe exhortar. ¿Lo ven? Miren el versículo 9. Debe exhortar con sana, dice allí, enseñanza. Dice que debe hacerlo con enseñanzas. Hermanos, exhortar se refiere a mandatos de los líderes en la iglesia. También a veces se usa para hablar de animar e instruir de manera práctica. Y no se refiere necesariamente a predicar en público. Por supuesto, esto es lo que incluye, pero no solamente eso. Hermanos, no creemos que un pastor tenga que predicar desde el púlpito necesariamente siempre. A diferencia con algunas otras iglesias muy buenas. Nosotros entendemos, hermanos, que dentro del pastorado hay diversidad de dones. Todos los pastores tienen que tener la característica de poder enseñar la verdad de Dios, por supuesto, pero dentro de los pastores y dentro de los dos o de los varios pastores que pueda tener una iglesia, pues pueden cumplir con el requisito de enseñar bien, pues se va a elegir al que mejor enseña para que éste siempre esté en el púlpito, y el otro, a los otros pastores, que también pueden obviamente tener enseñanzas, tanto doctrinales como prácticas, pero de una manera más pequeña, a lo mejor en la consejería, a lo mejor en la visita de casa a casa, por ejemplo. Por lo tanto, saber doctrina es un requisito para exhortar. Pero también dice el versículo 9, observe, que dice que para que pueda convencer a los que contradicen. La palabra aquí realmente tiene que ver con el hecho de refutar.
Por tanto, el anciano, el pastor, debería poder defender la sana doctrina porque, como vamos a ver en la siguiente predicación, en el siguiente pasaje, hay muchos falsos maestros. Ahora, de manera interesante, en el versículo 9 también dice que debe convencer. Se usa en otras partes de la Biblia esta palabra y tiene que ver con el hecho de exponer el pecado en la disciplina de la iglesia. Esto tiene que ver con la palabra convencer. Por muchos es convencido. Y esa palabra tiene que ver con un contexto de ejercer la disciplina en la iglesia. Y que, por cierto, el ejercer la disciplina en la iglesia es parte de lo que hace el pastor. ¿Qué hace el pastor en ese contexto? Dirige la asamblea de iglesia y también preside a la asamblea, a los hermanos, con respecto a la disciplina en la iglesia de una persona. El punto entonces es convencer con la doctrina que lo que se está haciendo a ese impenitente es correcto. O decirle a ese impenitente que lo que está haciendo es un error. Entonces, un anciano va a confrontar la falsa enseñanza y la falsa conducta y para poder hacerlo va a usar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, debe usted tener muy en claro en su mente, otra vez, que este tema de la enseñanza o defender la doctrina o una persona que es apto para enseñar, como dice 1 Timoteo 3, no significa que cada pastor debe predicar en el púlpito. Vaya conmigo, por favor, a 1 Timoteo capítulo 5. Vaya rápidamente allí conmigo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Dice el texto: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, hermanos, yo espero estudiar esto con más profundidad en una escuela bíblica más adelante. Ahora no tenemos el tiempo para hacerlo. Y también yo admito, hermanos, que sobre este versículo ha habido varios debates en cuanto a la correcta interpretación a través de los años. Pero nosotros entendemos este versículo, hermanos, así: de que hay diversidad de dones dentro de lo que es el pastorado. Dentro del pastorado, en el desarrollo del pastorado hay diversidad de dones y que los pastores tienen que tener desarrollado el don de la enseñanza, por supuesto, porque sin ello no pueden ser pastores. Pero los que más tienen ejercitado el don de la predicación y la enseñanza, pues ellos son los que deberían de manera específica estar todo el tiempo en el púlpito de la iglesia. Y los demás pastores que también tienen la enseñanza como un don, pero un poco menos desarrollada como el otro, pues ellos pueden enfocarse más y de manera muy útil a las demás áreas que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. Porque de vuelta, hermanos, todos los pastores tienen la autoridad de la iglesia para justamente gobernar la iglesia, y las áreas del pastorado, hermanos, son muy amplias y muy demandantes. Por lo tanto, en esa diversidad de dones, los pastores que tienen más desarrollado la enseñanza y la predicación, ellos son los que deben estar más allí. Y los demás pastores dedicarse con más tiempo, usando más de su tiempo en las otras áreas que siguen siendo muy útiles para el buen mantenimiento de lo que es la iglesia. Habiendo dicho esto, hermanos, ahora permítanme darles unas aplicaciones. Para terminar de manera muy práctica este pasaje, pues este pasaje nos ayuda en dos maneras. Primero, ayuda a aquellos que se están preparando para ser líderes en nuestra iglesia, para que ustedes sigan buscando a Dios, para que sigan creciendo en santidad, para que sigan creciendo conforme a estas descripciones de un anciano. Pero también te pasa que este texto también nos ayuda a todos nosotros como iglesia, para que podamos leer esto y podamos saber lo que estamos buscando para poder elegir ancianos. Porque la membresía, mis queridos hermanos, vota, los miembros votan. Ustedes entonces ya tienen la información. Ahora lo que les toca es prepararse en oración para votar correctamente conforme a la voluntad de Dios. Pero de cualquier otra cosa, y quiero terminar con esto, este pasaje, hermanos, ¿sabe qué también nos muestra? Y esta es la última aplicación. Este pasaje nos muestra la necesidad de la gracia de Dios. ¿Por qué? Hermanos,
¿Cómo es posible que un hombre pecaminoso, débil, todavía viviendo en la carne, pueda vivir conforme a estos requisitos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo puede hacer? Pues solamente por la gracia de Dios. Porque ni un hombre, y hermanos, incluyéndome a mí, podemos vivir así conforme a esto en nuestras propias fuerzas. Cuando leemos pasajes como estos, la primera cosa que debemos pensar es, pues gracias a Dios por su gracia, porque sin su gracia nadie puede cumplir esto. Pero igual ustedes, mis queridos hermanos, porque he dicho que no hay nada a excepción de la parte de la doctrina que tiene que ver con ser aptos para enseñar la doctrina, nada aquí que no se aplique a todos. Por lo tanto, aquí vengo con una pregunta para ustedes. ¿Cómo ustedes pueden vivir de manera bíblica en esta semana? Bueno, siendo justos, ¿no es cierto? Siendo santos, no entrando en peleas, sin problemas, no siendo iracundos. Si alguien pregunta acá, hermano John, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí encontramos este texto. La voluntad de Dios para tu vida es la santificación. Por lo tanto, sé justo, sé santo, no entre en peleas, no entre en problemas, no seas iracundo, no te vayas al vino. ¿Cómo podemos vivir todos nosotros en esta semana? Alguien dirá, pues debemos vivir así porque el pastor lo dijo. Así que vamos a echarle muchas ganas, vamos a salir y vamos a esforzarnos muchísimo porque sí se puede, sí se puede, sí se puede. Si lo dijo el pastor, se puede, ¿no? Pero hermanos, así no se puede. Solamente por la gracia de Dios se puede. Así que mi querido hermano, busca a Dios y busca su gracia para vivir así. Si vas a ser líder o no vas a ser líder. Porque solamente con la gracia de Dios vas a poder cumplir lo que Dios nos ha mandado. Porque la gracia de Dios sí es para salvarnos, pero también es para transformarnos. Si estás aquí y honestamente tú has intentado toda tu vida vivir conforme a estos requisitos, intentando ser puro en tu matrimonio, intentando ayudar a tus hijos, intentando ser justo con todos, intentando no tener favoritismos e intentando entonces vivir así a lo largo de tu vida, pues mi querido amigo que estás aquí, te digo que no puedes hacerlo de manera perfecta en verdad. No tiene sentido seguir intentando porque sin Cristo, sin salvación de tus pecados, sin el poder del Espíritu Santo, no puedes vivir así. Lo intentarás, pero vas a terminar frustrado por el resto de tu vida. Tú necesitas, mi querido amigo, la gracia de Dios. Esa gracia que está en su Hijo Jesucristo, que muriendo en la cruz por tus pecados, demanda de ti que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Él para el perdón de tus pecados. He allí la gracia de Dios. Esto es lo que tú necesitas para salvarte y para que tú tengas vigor en una nueva obediencia ahora con el Señor. Tú puedes seguir intentando ser buen esposo y proveer para tu esposa y no golpearla como lo hace el resto del mundo. Tú pensarás que eres un buen esposo, pero quiero que sepas que eso no te salva. No te salva porque todavía estás en tus pecados. Usted, mi querida amiga que está aquí, usted puede ser una esposa correcta en el sentido de que te sometes a tu esposo, de que no dices nada indebido, de que no eres iracunda, de que te cuidas en todas las cosas. Pero mi querida amiga, usted sigue necesitada de ser salva de sus pecados delante de Dios. Mi querido joven o niño que está aquí, óigame. Tú estarás pensando, bueno, yo obedezco a mis padres, yo voy a la escuela, saco buenas calificaciones, pues seguramente delante de Dios estoy siendo calificada. Pues mi querido joven o niño, no estás calificado delante de Dios. Esas cosas no te salvan de tus pecados y de la ira de Dios. Mi querido niño, joven, escúchame. Tú has nacido en pecado. Solamente la gracia de Dios, lo que Cristo ha hecho para salvarnos de nuestros terribles pecados, es lo que te puede salvar. Entonces, por favor, no salgas aquí pensando que tienes que hacer más para que Dios te ame. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de sus pecados y se humille delante de Él, reconociendo que han pecado y que en fe vayan a recibir en Cristo la salvación de sus pecados.
Solamente así serán llamados hijos de Dios y solamente así serán salvos. Pero ahora cuando ya eres cristiano, pues quiero que sepas, mi querido hermano, que es la misma gracia de Dios la que va a trabajar en ti. La gracia que nos salvó es la gracia que te va a santificar y que te va a transformar. Esa gracia, hermanos, es la que vemos aquí. Acompáñenme finalmente a Tito capítulo 2. Observe por favor cómo esa gracia que te salva también te santifica. Tito 2, versículos 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Dice la palabra del Señor. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Por tanto, si tú tienes la gracia de Dios, como hijo de Dios, la gracia te enseña a vivir así. ¿Cómo? Renunciando a la piedad, renunciando a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. Todo es gracia, mi querido hermano. Entonces, es solamente por la gracia de Dios que podemos vivir así. Y es solamente por la gracia de Dios que podemos tratar a otros como deberíamos. Porque, hermanos, si nosotros no entendemos cuánta gracia hemos recibido de Dios y cuánta gracia recibimos cada día, vamos a seguir siendo muy duros con los demás. Pero cuando entendemos cada día, cuando somos abrumados cada día con tanta gracia que hemos recibido en todo, aun cuando hemos pecado, entonces vas a mostrar esa gracia con otros también. Vas a mostrar esa gracia para con otros. Entonces la única razón por la cual no tratamos a otros como deberíamos es porque no entendemos cuán pecadores somos y cuánta gracia hemos recibido. Entonces, para regresar al punto aquí, hermanos, que nuestros líderes ahora y en el futuro siempre enseñen la gracia de Dios. No es legalismo lo que hay que enseñar. No importa cuántas reglas tengas en tu vida, en tu familia o en la iglesia, esas reglas no te van a poner a Dios en tu corazón. Esas reglas no te van a hacer más santo. Lo único que te va a hacer más santo es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo, todo su contenido es un evangelio de gracia. Solamente el Evangelio puede hacer esto. Solamente la gracia de Dios puede hacer esto. Por tanto, que no llevemos nuestro legalismo inherente a nuestra iglesia local y aplicarlo a los pastores o a los hermanos. No. Si alguien no cumple con tus reglas y con tus expectativas, honestamente no importa. Los requisitos que tenemos que poner toda nuestra atención son los requisitos bíblicos, porque esos son los mandatos de Dios, como hemos visto en este pasaje hoy. Y hermanos, necesitamos cambiar nuestro estado de juzgar para que sea más evangélico y menos legalista. Nuestros juicios tienen que ser vistos con la gracia y menos con las reglas, porque esos son los líderes que queremos. Pero por otro lado, hermanos, esos requisitos que están en las Escrituras son los requisitos que Cristo, la cabeza de la iglesia, el Dios lleno de gracia, nos ha puesto que tenemos que buscar. Y si los hombres no tienen estos requisitos, pues no tenemos que apurarnos en señalar, en elegir a futuros líderes. Queremos que nuestros líderes sean irreprensibles y llenos de gracia, llenos de frutos notorios en estos requisitos. Y queremos, hermanos, en este sentido, que nuestra iglesia sea llena de hombres irreprensibles y llenos de la gracia de Dios, debido a la gracia que Dios ha derramado sobre todos nosotros. Amén. Y aquí, hermanos,